Bien, pues en esta segunda parte vamos a ver temas relacionados con citación, bibliografía, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito la importancia de citar. ¿Por qué es tan importante citar nuestros trabajos? Bien, hemos siempre de citar porque evita el plagio, nos da credibilidad, permite a la persona que nos va a evaluar identificar la publicación de la que hemos tomado esa información para nosotros llegar a la conclusión de esa idea, ¿de acuerdo? Las ideas que manejamos nos dan más crédito y aparte estamos reconociendo el mérito a aquellas personas que han trabajado antes en el tema. Muchas veces pues no tenemos muy claro qué es una cita, qué es una referencia, qué es una bibliografía. La definición indica que es una descripción breve de un documento, la de una cita, realizada por el autor de otro documento para indicar la fuente de una información utilizada en la confección de esta. Es decir, permite a la persona que está leyendo saber que esa información la hemos sacado de ese sitio. ¿De acuerdo? Así a grandes rasgos. La definición de referencia bibliográfica es el conjunto de datos necesarios para identificar un documento, ya sea título, autor, año de publicación, en qué revista se ha publicado, el enlace, el número de volumen y demás. ¿De acuerdo? Y la bibliografía es la lista de referencias que se incluye al final del trabajo, que nos proporciona la información para localizar cada documento. ¿De acuerdo? Es decir, las referencias en conjunto componen una bibliografía. ¿Bien? Perfecto. A grandes rasgos, así un poco menos oficial, como una definición copiada, ¿de acuerdo? Citar es hacer una llamada dentro del trabajo a las fuentes que has utilizado. Siempre hemos de citar todas las fuentes, ¿de acuerdo? Que hayamos utilizado. Artículos, libros, páginas web, vídeos, películas, lo que sea, ¿de acuerdo? Y eso hay que recoger en la bibliografía. Pero únicamente recoge la información que hemos citado. Es decir, si no se cita, no se incluye en la bibliografía, ¿de acuerdo? Bien, eso nos queda claro, ¿verdad? Porque la bibliografía está formada por las referencias que hemos utilizado para el trabajo. Lo que no está citado no se incluye en la bibliografía. Eso está claro, ¿verdad? Bien. Vamos a poner unos ejemplos de cita. Yo puedo citar literalmente, es decir, tal y como aparece la información original, incluiría la cita de esta manera, si es formato autor-fecha, estilo autor-fecha, ¿de acuerdo? Pero también puedo realizar la paráfrasis. Es decir, yo cojo esta idea, la explico con mis palabras, pero a la vez cito. ¿Bien? No me vale solo cambiar el orden de las palabras y ya está. Es decir, yo la tengo que citar y a su vez incorporo, añado mi interpretación de ese texto que me he leído, es decir, mi idea sobre el texto, ¿de acuerdo? Bien. Y en la bibliografía incluiríamos la referencia, ¿de acuerdo? Esto ya depende de cómo queramos explicar la idea. Por ejemplo, aquí hacemos énfasis en la idea y luego colocamos la cita. Aquí indicamos primero al autor, el año de publicación y después la idea con nuestras propias palabras, ¿de acuerdo? ¿Se pueden combinar? Perfectamente se pueden combinar. Es decir, yo puedo decir aquí que Sáenz Marrero en el año 2011 señala esto y el apartado que yo quiera o una parte pequeña que yo quiera textualmente lo pondría también entrecomillado, ¿de acuerdo? Bien, siempre las citas se colocan antes del punto. Si nosotros colocamos información después de esta cita, ya estamos indicando que es de otra cita diferente. Bien, si vuelvo a citar al mismo autor, tendría que volver a incluir la cita. ¿De acuerdo? Bien, el punto es el límite. Con respecto a qué obras están protegidas, vemos que aquí hemos remarcado todas las creaciones originales, literarias, artísticas, científicas, de cualquier medio, soporte, de lo que sea, están sujetas a leyes de propiedad intelectual. Hay que citarlo. ¿Bien? ¿Para qué? Para no cometer plagio. Al final el plagio es, cogemos una obra ajena y decimos que es nuestra. ¿De acuerdo? Ya sea un texto, datos de una tabla, el resumen, imágenes, sin mencionar al autor original. ¿De acuerdo? Bien. Aquí puede ocurrir que lo hacemos a sabiendas, estamos cometiendo el plagio voluntario, ¿de acuerdo?
Ya sea una frase, un trabajo completo, sin decir, oye, que eso es de otra persona, es decir, citando. Oye, podemos cometer plagio involuntario, bien porque no sabemos citar correctamente, no colocamos bien la cita, la citamos pero no la colocamos bien. O simplemente decimos, bueno, pues esto yo no considero necesario que haya que citarlo, ¿bien? Pues eso también ocurre, así que estemos atentos a ello, ¿de acuerdo? Bien. Las formas más comunes de plagio que se suelen dar, pues citar el texto, citar en el texto literalmente sin poner las comillas y la cita. Es decir, yo lo que sea textual, al menos en estilo APA, ha de ir entrecomillado o bien remarcado de alguna manera, ¿de acuerdo? Utilizando la paráfrasis sin hacer atribución. Es decir, no me vale a mí cambiar el nombre, tengo que citar, ¿de acuerdo? Lo mismo cuando copiamos y pegamos de internet. Ha de incluirse el sitio, la página de donde lo hemos sacado, ¿de acuerdo? Que las citas sean imprecisas. El no citar las fuentes que hemos utilizado en el trabajo. Una muy seria, contratar a gente o agencias que me hagan el trabajo. Esto es muy peligroso. O bien, el presentar un trabajo que ya he presentado previamente, ya sea parcial o parcialmente, lo cometemos como autoplagio. Bien, pues todas estas cosas son las que tenemos que evitar. ¿Por qué? Un trabajo ha de ser novedoso. Bien, si yo estoy presentando un trabajo que ya he hecho previamente, no me vale. Tiene que ser original. Otra cosa es que utilicemos parte de las referencias que hayamos utilizado. ¿De acuerdo? Vale, genial. Llegas a nuevas conclusiones, lo comparas con otros temas, pero no se presenta el trabajo que ya habíamos presentado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo evitamos el plagio? Pues alguna recomendación. Pues ser original. Utilizar la paráfrasis correctamente, las citas textuales correctamente, ya sea poniendo entrecomillado, combinándolas, utilizar siempre la cita, ya sabéis, y solo incluir en la bibliografía las fuentes que hemos utilizado en el trabajo. Es decir, que hemos citado en nuestro trabajo. ¿Bien? Ya sea, podemos incluir la bibliografía al final del documento si nos lo piden a pie de páginas o ya lo que nos pidan. Pero, por favor, solo incluimos en la bibliografía aquellas referencias que hemos citado. ¿De acuerdo? Esto está claro, ¿verdad? Perfecto. Todo esto a lo mejor nos parece un poco complicado. Bien, no hay ningún problema. Desde la biblioteca os podemos enseñar programas que gestionan la bibliografía. Bien, me permite importar las referencias desde diferentes fuentes de información, pues por ejemplo, desde el Academic o desde Dialnet, bien, incluir las citas en el documento, en un documento Word, ¿de acuerdo? Formatear la bibliografía en múltiples formatos o estilos y compartir la información. Es decir, yo tengo que incluir las citas en el documento, pues lo primero que tengo que hacer es incluir esas referencias dentro del programa. Una vez que ya las tengo, solo tengo que dejar el cursor en un lugar del documento, indico que ahí quiero la cita que yo elija y al final del documento, cuando ya termine, puedo incluir la bibliografía. Bien, muy sencillo de utilizar. ¿De acuerdo? Cualquier cosa que tengáis sobre ello, se van a hacer sesiones posteriores, ¿de acuerdo? Con lo que no habría ningún problema. O podéis acudir a la biblioteca y os enseñamos a utilizarlo. Como muchas veces andamos un poco perdidos en la manera de estructurar el trabajo, os hemos seleccionado aquí una pequeña bibliografía, ¿de acuerdo? Con documentos que tenemos en la biblioteca y que podéis, pues, si queréis gestionar o consultar, ¿de acuerdo? Para poder ir viendo poco a poco qué consejos me dan, cómo puedo realizar un trabajo, ¿de acuerdo? Bien. No obstante, si necesitáis más ayuda nuestra, disponemos de correo electrónico, tenemos guías en YouTube, ¿de acuerdo? En el portal de la Biblioteca Creduce Chacón, tenemos teléfono. Recordad que también podéis acudir a la biblioteca, lógicamente, que es la manera, yo creo, que más os puede ayudar, porque entendemos vuestras preguntas y entendéis mejor nuestras explicaciones, ¿de acuerdo? Bien. Un pequeño añadido. A través del catálogo disponemos, aquí donde pone chat, de
un servicio de referencia virtual en el que nos podéis hacer consultas relacionadas con la biblioteca. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues nada más. Gracias por vuestra atención y recordad que si necesitáis cualquier cuestión relacionada con bibliografía, citación, recursos electrónicos y demás, os podemos ayudar. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y un saludo.